En la historia de la humanidad hay personajes que dejan una huella imborrable, figuras cuyas vidas están envueltas en misterio y maravilla. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, un profeta cuya existencia desafió las leyes de la naturaleza y cuyo final sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de todos los tiempos. Hablamos de Elías. Para entender la magnitud de su historia, debemos viajar en el tiempo a más de 2800 años atrás, al antiguo reino de Israel. Era una época turbulenta, marcada por la división, la idolatría y la corrupción moral. En medio de este caos surgió un hombre, un profeta del desierto vestido con piel de animal y un cinturón de cuero. Su nombre era Elías, que significa mi Dios es Yahvé, y su vida fue un testimonio viviente de ese nombre. Elías no era un hombre de palabras suaves ni de diplomacia. Era una fuerza de la naturaleza, un mensajero directo de Dios cuya voz resonaba con la autoridad de los cielos. Su misión era clara: devolver al pueblo de Israel al único Dios verdadero, apartándolos de la adoración a Baal, un ídolo pagano promovido por el rey Acab y su infame esposa Jezabel. Imaginen la escena: Elías, solo, enfrentándose al poder de toda una monarquía. Acab lo llamó el perturbador de Israel, pero Elías, sin miedo, le devolvió la acusación, señalando al rey y a su casa como los verdaderos causantes de los problemas de la nación por haber abandonado los mandamientos de Dios. El coraje de este hombre era legendario. Su ministerio estuvo lleno de milagros que desafiaban toda lógica. En un tiempo de sequía devastadora, que él mismo había profetizado, Dios lo envió a la casa de una viuda en Sarepta. Allí, con solo un puñado de harina y un poco de aceite, Elías realizó un milagro asombroso. La harina y el aceite no se agotaron durante años, sustentando a la viuda, a su hijo y al propio profeta, hasta que la lluvia volvió a caer sobre la tierra. Y cuando el hijo de la viuda enfermó y murió, Elías oró con fervor y lo devolvió a la vida, demostrando que el poder de su Dios trascendía incluso la muerte. Pero el momento cumbre de su ministerio, la prueba de fuego definitiva, tuvo lugar en el Monte Carmelo. Es una de las historias más dramáticas de la Biblia. Elías lanzó un desafío a Acab: reunir a todo Israel junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. El reto era simple: cada bando prepararía un sacrificio, pero no le prenderían fuego. El Dios que respondiera con fuego del cielo para consumir el sacrificio, ese sería el Dios verdadero. Imaginen la tensión en la montaña. Los profetas de Baal danzaron, gritaron e incluso se cortaron a sí mismos durante horas, invocando a su Dios. Pero no hubo respuesta, solo silencio. Elías, con una ironía mordaz, se burlaba de ellos. Griten más fuerte, quizás está meditando, o está ocupado, o tal vez está de viaje, o a lo mejor está durmiendo y hay que despertarlo. Cuando llegó su turno, Elías hizo algo extraordinario. Reconstruyó el altar del Señor que estaba en ruinas, cavó una zanja a su alrededor y ordenó que vertieran 12 cántaros de agua sobre el sacrificio y la leña, empapándolo todo hasta que la zanja se llenó. Luego, en un momento de quietud solemne, elevó una oración simple y poderosa, y entonces sucedió lo imposible. Cayó fuego del Señor, dice la Escritura. Un fuego que consumió no solo el sacrificio, sino la leña, las piedras, el polvo, e incluso lamió el agua de la zanja. El pueblo, aterrorizado y asombrado, cayó rostro en tierra y exclamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». En ese instante la fe de una nación fue restaurada por la audacia de un solo hombre. Pero incluso los más grandes profetas tienen momentos de debilidad. Después de esta victoria aplastante, la reina Jezabel, furiosa, juró matar a Elías. Y este hombre, que había enfrentado a 850 profetas y a un rey, huyó al desierto, asustado y desanimado. Se sentó bajo un árbol, deseando morir. Es un recordatorio poderoso de que incluso los gigantes de la fe son humanos. Se sentía solo, agotado y derrotado, pero Dios no lo abandonó. Le envió un ángel con pan y agua, fortaleciéndolo para un viaje de 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, la montaña de Dios. Allí, en la quietud de una cueva, Elías tuvo uno de los encuentros más íntimos con lo divino. Dios no estaba en el viento huracanado, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba en un silbo apacible y delicado, una voz suave que le recordó que no estaba solo y que su misión aún no había terminado. Dios le encomendó ungir a nuevos reyes y, lo más importante, a su sucesor, un joven llamado Eliseo. Elías lo encontró arando en el campo y, en un gesto simbólico, echó su manto sobre él. Eliseo dejó todo para seguirlo, convirtiéndose en su discípulo y heredero espiritual. Juntos caminaron,
Y Elías continuó enseñando y guiando, preparando el camino para la siguiente generación de profetas. Y así llegamos al final de su vida terrenal, un final que no se parece a ningún otro. Elías sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Mientras caminaba con Eliseo cerca del río Jordán, Eliseo, sabiendo lo que iba a ocurrir, se negó a separarse de su maestro. Elías tomó su manto, golpeó las aguas del Jordán y el río se dividió en dos, permitiéndoles cruzar en seco. Un último milagro que evocaba la grandeza de Moisés. Al otro lado, Elías le preguntó a Eliseo qué quería antes de ser arrebatado. Eliseo pidió una doble porción de su espíritu. «Cosa difícil has pedido», respondió Elías. «Si me ves cuando sea quitado de ti, te será hecho así». Y mientras hablaban, de repente, apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego que los separó. Y Elías, en medio de un torbellino, fue llevado hacia el cielo. No experimentó la muerte, no fue enterrado en la tierra. Simplemente desapareció de este mundo, ascendiendo vivo en un espectáculo de gloria celestial. Eliseo, observando todo, solo pudo gritar: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Recogió el manto que había caído de Elías, y con él heredó no solo su autoridad, sino también su espíritu. La pregunta que ha resonado durante casi 3 milenios es: ¿a dónde fue Elías? La Biblia dice que subió al cielo en un torbellino. Para muchos creyentes, esto significa que fue llevado a la presencia directa de Dios, un honor excepcional reservado solo para él, y según algunas tradiciones para Enoc antes que él. Su partida no fue una muerte, sino una traslación, un cambio de una dimensión a otra. La figura de Elías se volvió tan icónica que en la tradición judía se espera su regreso antes de la llegada del Mesías para anunciar la era de la redención. Por eso, durante la cena de Pascua, muchas familias judías todavía dejan una copa de vino y una silla vacía para él, esperando su visita. Y en el Nuevo Testamento su presencia sigue siendo poderosa. Cuando Jesús se transfiguró en una montaña, ¿quiénes aparecieron a su lado hablando con él? Moisés, el dador de la ley, y Elías, el más grande de los profetas. Su aparición validó el ministerio de Jesús, conectando la ley, los profetas y el nuevo pacto en un solo momento divino. Incluso la gente se preguntaba si Juan el Bautista o el propio Jesús eran Elías que había regresado. La historia de Elías es mucho más que un relato antiguo. Es una saga sobre el coraje inquebrantable, la fe que mueve montañas y realiza milagros, la vulnerabilidad humana y la fidelidad inagotable de Dios. Es la historia de un hombre que caminó tan cerca de lo divino que al final el mundo terrenal ya no pudo contenerlo. Elías fue arrebatado en un carro de fuego, un final tan espectacular como su vida. No dejó una tumba, sino un legado eterno y un misterio celestial. ¿A dónde fue? Quizás la pregunta no es tanto ¿a dónde?, sino ¿por qué? Su partida fue el sello final de una vida extraordinaria, un testimonio de que para aquellos que caminan con Dios, ni siquiera la muerte tiene la última palabra. Su historia nos desafía a vivir con audacia, a escuchar el silbo apacible de Dios en nuestras propias tormentas y a creer en lo imposible, porque como nos enseñó Elías, con fe todo puede suceder. Gracias por acompañarme en este viaje fascinante. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más misterios y relatos increíbles, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima aventura.